¿Me escuchas? Un anciano es muy expandido el ser, muy expandido. Muy bien. Tiene tonos violetas en su cuerpo, tiene báculo, tiene corona y ojos muy vivos, pero no molestan. Una mirada Bien. penetrante y está ahí presente. Bien. Antes de que hablemos con él, antes de que hablemos con Merlín, observa que Anael va a aumentarte el rango de vibración a ti, va a extraer de ti cualquier tipo de residuo energético. 1, 2, 3, ahora. ¿Listo? Listo. Excelsior va a abrir un portal dimensional y van a bajar humanos luz, seres luz. Dime cuántos llegan. Llegan muchos, llega una maestra, figura como algo así medio egipcia, como Ajá. alargada la figura y vibra con mucho tono dorado, muy dorado. Y ahí Bien. hay muchos seres alados, hermanos míos, presentes. Muy bien. Entonces, déjame hablar. Observa que un grupo de seres luz toma control acá en la casa donde yo estoy, que no estoy en mi casa, pero en este lugar. Si ven alguna entidad en esta casa, proceden a eliminarla. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora proceden también a tomar el control ahí en la casa donde tú estás. Listo. Toma control de la conexión de internet también. Ahora sí, déjame con Merlín. 1, 2, 3, ahora. Merlín, hermano, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto volver a conversar contigo. Bueno, habíamos quedado en que nos ibas a explicar o dar una reseña histórica de tus encarnaciones en este planeta, en este programa. Así que me gustaría, bueno, tú sabrás cómo explicárnoslos. Adelante. Si desde la primera encarnación o tú decidirás. Hay muchos episodios que se han mostrado a lo largo de todo lo que es este holograma. Lo más importante y no relevante es todas las cosas que me fueron dadas para, para lograr lo que de alguna manera yo poseo y poseí en ese ciclo donde yo me manifesté físicamente. Es el manejo de la magia. Cada vez que en el mundo tridimensional hablan de magia, lo relacionan con algo muy contrario a lo que yo, de una forma u otra, busqué consolidar en la espiritualidad. Es cierto que la magia tiene mucho que ver con lo sobrenatural, con el manejo de las fuerzas que están contenidas en todo lo creado y en lo que está dentro de cada humano. Empero, el nacimiento mío no fue común y corriente. Los humanos que de alguna manera fueron mi mamá, mi padre, etcétera, fueron cosas que en ese tiempo se manifestaban y se hacían de esa forma para el crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero yo? Que en el momento del despertar, de lo que ellos, mis padres, en este caso hacían, hicieron que la oportunidad que este ser viniera más despierto que otros, como le ha Comprendo. pasado en lo largo de muchos que han venido y han dejado su conocimiento.
En el conocimiento druida, a nivel de los celtas, yo emprendí, estuve ahí, busqué en muchos relatos, en muchas historias, en muchos manejos, en todo con la finalidad del despertar. Pero yo no solamente quería despertar el poder para volverme invisible, el poder para manejar a otros, el poder de crear, eh, eh, hacer que las personas perdieran su conciencia, etcétera. No, yo lo que quería e hice en ese entonces era despertar lo que yo tenía para bien de muchos, para sanar a otros, para proteger lo que en ese tiempo era un reinado. Estamos hablando de la época de lo que llaman épicamente Camelot. Estamos hablando de que en esa época yo sé que cometí errores y también los pagué con creces. Sé que me enamoré, me dejé llevar de mis emociones como humano. Sé que de alguna manera cometí esos errores, pero también logré no perderme, logré estar en la conexión directa con mi ser. Yo creo Bien, que de eso me pueden comprender más. El manejo de todo eso no es más que hacer que todos los materiales físicos de vida aquí hicieran, recrearan lo que hay en su interior, que en este caso es la fuerza espiritual, se manifestara y pudiera no solo curar, no solo sanar, sino hacer que grandes reinos crecieran y que grandes reinos, en este caso, en el mundo de cada ser humano, pudieran fortalecerse y manejar su espiritualidad. Como todo el día estuve detrás de esta presencia física, yo estuve tratando de concatenar en su memoria, porque ujú, tú y el otro estuvieron muy cerca. Cuando él, de alguna manera, estuvieron ahí, hicieron parte de todo este conocimiento, de toda esta sabiduría, que no es más que el saber que dentro de parte física hay agua, dentro de esta parte física hay fuego. Tú sabes cuál es el fuego de cada ser humano. ¿Dónde se encuentra ese fuego? Hay tres puntos grandes que tiene el ser humano: su mente, su corazón y el sexo. Esos exactamente. puntos magnéticos son los que hacen que se recree en esta fuerza física, en este plano 3D, lo que el humano tiene para fortalecer y recrear todo lo que constituye su espiritualidad. A mí me tacharon de brujo, me tacharon de mago, me tacharon de pervertido, de dañino, de que incursionaba solo por buscar el poder, pero yo fui un rey del manejo de todas esas criaturas, porque yo las manejaba dentro de mi interior y por eso ellas me obedecían. No tiene nada de negativo que se use la magia para sanar. No tiene nada de malo que se use para limpiar fondos físicos de cualquier lugar, de erradicar, de fortalecer y al mismo tiempo de proteger ciertos lugares. No tiene nada de negativo que tú uses tu propio laboratorio físico para interactuar con tu propia alma. ¿Qué tiene de malo eso? El gran problema es que la mayoría de personas que han encontrado mucho de lo que han tergiversado, de lo que yo hice, es simplemente conexiones y conexiones que han podido desviar lo que yo hice para mí y para la humanidad como tal. Dejar en ellos
el conocimiento, la sabiduría de poder hacer lo que ahora dignamente ustedes están hablando. Creo que esa es la mejor forma de enfocar lo que directamente viene con las preguntas que tú me hiciste la última vez que hablamos. Correcto. Bien, Merlín, hermano, entonces necesitaríamos en este momento que me vuelvas a repetir el concepto de magia de la cual me estuviste hablando. Así queda grabado para que muchos humanos lo escuchen. Porque, digamos, en este holograma hay una especie de conceptualización de magia con una connotación un poco, algunos maléfica, otros peyorativo, pero vamos, a lo que quiero ir en este momento es a una especie de desmitificación de ese concepto y hablemos de o que nos des el verdadero concepto de magia, digamos, desde la luz, por supuesto. La magia no es ni buena ni mala. El recaer ese poder no significa, es más, voy a conceptuar algo. La magia es directamente de la gran fuente universal de la espiritualidad, ¿sí? Llamémoslo mágico porque son cosas que se perciben a través de sentidos que el humano con sola parte física muchas veces no los puede aceptar o ver o sentir o percibir. Se perciben con los sentidos mayores que se logran a través de la comunicación directa con el humano en luz. Como le decía, no es ni buena ni mala. Va de acuerdo a la intención y al trabajo que usted enfoque para hacer o algo bueno o algo negativo. La magia es el arte o ciencia donde se enfoca el manejo de las fuerzas sobrenaturales que contiene el mundo 3D y el humano como tal. No tiene nada que ver que si tú coges una planta y le ordenas al fuego vivo de esa planta, en este caso, a lo que la anima, a lo que es esa sustancia manifestada de la gran madre naturaleza, para que sane o cure. Pero asimismo, con ese mismo arte, usted puede hacer que esa misma fuerza pueda y haga daño, ¿sí? Entonces, como esas fuerzas están puestas, fuerzas no, directamente esas, por decir algo así, los espíritus de esas plantas, que son estados mm, en una continua evolución de la mecánica que hay, ellas obedecen a lo que está presto en la intención de quien la opera. Entonces, si tú la operas a través de tu fuente luz para que sirva de sanar, de recrear armonía, de recrear felicidad, tranquilidad, gozo, dicha, ¿tú estarías haciendo algo malo? Te lo pongo a relación. Pero si tú Comprendo. coges esa misma fuente y le ordenas que vaya y destruye, que vaya y desarmonice, que vaya y recree daño, eres tú el que está haciendo ante esa misma fuente el daño en particular a esas otras personas, a esos otros seres. Entonces, no es que esas fuentes de donde se manejaron estén mal suscitadas. Ahora bien, una parte es esa a través del esplendor del humano en el despertar. Y otra cosa es usar tu poder de intención y de manifestación a través de tu luz con otras cosas que no son tan sanas ni tan buenas. En este caso, eh, seres y fuerzas que están en una sincronización de energía muy baja, muy dañina, y hacer que ese a la vez se vaya con esa misma conexión de luz
de esa fuerza, de ese elemental, por decirlo así, de Ujú. esa planta, de ese mineral, de ese fuego, si usted le ordena a través de esas otras fuentes, entonces tú estás incurriendo en hacer que esos contrarios a la luz se dañen, corroen la fuerza espiritual y el fuego del despertar hacia la luz. Creo que con eso me puedes comprender un poco más. Sí, perfectamente, hermano. Bien, eh, se han, a ver, no digo desde una perspectiva histórica, no, pero sí desde un punto de vista que llamamos leyendas acá en este programa. Hay versiones que tus primeras encarnaciones fueron en la época de la Atlántida. Me gustaría que eso lo confirmes o lo rechaces, de que tú sabes mejor que nadie. En la época atlante de este plano 3D, cuando existían como en el hemisferio de tierras que hoy en día están sumergidas y que eran las que estaban emergidas, en esa época el humano era muy grande. El humano era entre 5 y 7 metros Ujú. y era con los dos sexos, Andrógeno. sí. En esa época, esas dos almas juntas, unidas, eran seres, mm, el, digamos que del cosmos, digamos que desde la energía fuente de luz Sí, sí, hay un sí. desdoblamiento para que se manifieste ese. Entonces, de ese desdoblamiento hacia el otro, o sea, es como el cuarto o quinto desdoblamiento, ellos pertenecían directamente ahí. En esa época, Lemur, los que estábamos así, no le veíamos a la vida, sino todo sonreía, todo era bueno. Y en esa manifestación, este planeta tuvo un gran problema. Como todo lo que había era tan positivo, el planeta empezó a hacer, mmm, empezó a cobrar como porque no había forma de que otra energía hiciera equilibrio. Ya comprendí. Entonces, esa parte fue cuando desde arriba empezaron a nacerle a esos seres unas colas que directamente no le afectaban a su espiritualidad, pero que no era una energía positiva, ¿sí? Como no era positiva, era la que equilibraba el planeta para que no se destruyera por estar tan positivo. Comprendo. Sucede lo siguiente, ahí empezó la separación de sexos. Ahí es donde comienza. Desde ese momento se separaron los sexos. ¿Por qué? Porque la gente, el humano de esa época, se empezó a entender más con eso que de alguna manera le movía todos esos centros inferiores Sí, y sí, por sí. eso se sucumbió a la separación de sexos. Y yo he notado que en muchas historias y en libros donde hay muchos contenidos muy tergiversados, muestran que, que la creación, que en la creación hay un hombre y una mujer. La creación no viene de ahí. La creación viene de seres mucho más inefables de atrás, desde un gran comienzo, donde eran corpóreos, eran unos mundos muy grandes que empezaron a fusionar y a fusionar y a hacer que todo esto se diera en una constante de evolución hacia este planeta. Entonces, en ese entonces, lo que llamamos tecnología evolucionó demasiado, tanto que se estaban haciendo lo que llaman hoy en día trasplantes de órganos y se estaban Transmutar. haciendo Sí. muchas cosas, pero ya con el momento en que hubo el declive, porque el campo energético del planeta es
y la madre naturaleza es demasiado sabia. Y ella hace su vuelta en el momento en que tiene que ser. Entonces lo que fue tierra emergida vuelve a ser sumergida y lo que fue emergido vuelve a ser sumergido. Entonces esa parte se hundió y muchos de esos seres, muchos, la mayoría, sucumbieron ante los otros contrarios que venían y se alimentaban de ellos a través de todo lo que fueron creando por esa misma igual. Se colocó, se hizo y se buscó demasiado para emprender y hacer que esa sabiduría no se perdiera. Es más, esa sabiduría todavía está en el planeta. Eso todavía está allá en las profundidades de donde perteneció. Y hay muchas cosas que están por verse todavía. Igual, porque se vean o no, aquí lo más importante es que ya de toda esta gran evolución que hay, el humano ya se puede despertar sin hacer tantos tipos de sugestivas cosas que no vienen al caso, porque ya la conexión lumínica de la que tú hablas tanto, de la que habla muchos grandes maestros, ya está puesta. Es más, muchos de los seres que están en este planeta, en este momento, aquí en este plano 3D, sus seres de luz tienen un cuerpo de luz muy robustecido. Eso quiere decir que el plano de conciencia a la que ya están perteneciendo están más allá de la quinta dimensión. El problema es que no están despiertos aún, pero que ya lo tienen, lo tienen. De eso puedes estar completamente seguro y doy fe en este momento de eso. Lo sé, hermano, lo sé, lo sé. Bien, también se habla que ahí en Lemuria hacías parte de un grupo de consejeros de 13 personas, cosas así. Esos consejeros eran los que manejaban directamente un canal espiritual, por decirlo así, de conexión de luz directa con algo que se puede decir que es como una ley, ¿sí? Era como el que coordinaba, sincronizaba y se hacían códigos y normatividades para emprender los que estaban ahí. Y cuando se empezó la separación de sexos, que ya empezaron a nacer así de esa manera y que ya no eran tan altos, entonces ahí fue cuando ya empezaron esas mismas fuentes energéticas y espirituales a asociar dentro de esos humanos el despertar de esa conciencia hacia ese mundo espiritual que tanto están hablando, tú y los grandes que han estado aquí. Esa Bien, conciencia que se manejaba ahí eran no más que las reglas, normatividades que se debían hacer en ese momento de acuerdo a la luz y de acuerdo al ser que en ese momento se manifestaba. No van a ser las mismas de ahora, eran claro. las que se daban en ese momento. Hago un ejemplo. Si tú entras a un muchacho en estos momentos de acá al estudio normal, le enseñan la A, le enseñan la B, le enseñan la C o las letras de acuerdo al lugar donde él nazca, de acuerdo a su idioma, su lengua, ¿sí? Pero en esa época la sabiduría era tan alta que no se requería de eso. Se requería de solo emisiones telepáticas para poderse hablar. Es más, ni se movían las bocas. ¿Ves? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que recrear un orden, un patrón de manejo sobre las emociones y sobre el proyectar en este plano 3D aquello que de alguna manera necesitaban para poderlo equilibrar. Porque había tanta luz que el planeta ya no resistía a eso. ¿Ya? Eso fue lo que pasó. Bien. Esa no resistividad del planeta por la tanta luz que había estaba relacionada por el hecho de que el planeta había sido bajado a tercera dimensión. ¿Está relacionado con eso? ¿Por Tiene mucha el rango? relación en el bajar hasta aquí, en el recrearse y formarse aquí.
pero ya otros que habían, o sea, ya el humano ya había pasado por esa misma en la cuarta Comprendo. dimensión. Sí, sí, sí. Entonces, cuando ya se empezaron a manifestar ese tipo de situaciones, entonces tuvo que pasar ese tipo de lapso y Claro, pues ahí viene la caída de muchas cosas. De ahí porque el humano se separó del sexo femenino, el hombre, el varón y la hembra, y por qué pasó todo esto. Igual eso no quiere claro, decir que el día que un humano, varón y una hembra se junte, no se forme lo que fueron. claro. Igual, Y a raíz, digamos, de la evolución paulatina que ha ido teniendo la humanidad, más allá de sus errores y y toda la manipulación en la cual se ha visto inmiscuida por parte de las entidades oscuras, esa cola que se le puso al ser humano al principio fue desapareciendo con el paso de los años, digamos, de los tiempos, a de ver, las civilizaciones. es una cosa que en el mundo espiritual todavía se puede notar, ¿sí? Ujú. Sí, sí, hay Solo personas cuando que... ya, solo ya cuando el humano, inclusive en el estado angelical que le llaman, o en el estado alado, puede pasar eso, puede estar ahí. Eso no quiere decir que no esté ni allá o transmutado o cambiado en algo maravilloso para el ser, pero eso está. ¿Por qué? Porque eso fue una cosa que se tuvo que hacer para no permitir que esto llegara al deterioro total y no se pudiera manifestar esa gran obra de recrear humanos para de esas goticas que vienen de allá para un despertar y tener una experiencia aquí y llegar allá completamente unidos a un conocimiento, a un entendimiento y a una vibración mayor. Eso fue lo que pasó. Bien, bien, hermano. Bueno, con respecto a tu nombre, porque leí por ahí que un muchacho, un joven de ahí, de las tierras galas, digamos, un galo, el nombre Jerry, supuestamente decía él, era una especie de narrador, escribía todo lo que, los cuentos que escuchaba, las historias que escuchaba, obviamente le daba su propia impronta, pero ahí decía él que tradujo, que tu nombre era Merlí en lengua, digamos, de los druidas, pero al traducirlo al latín, lo tradujo como Merl- Merlinus, o algo así. Porque si como en el latín, merda significaba, tenía una palabra, un significado, digamos, De cuerda, que, claro, de cuerda que que no, se unía a otras. claro, de modo que él para que el nombre sea más, digamos, lingüísticamente o retóricamente más aceptado por todo el mundo en ese momento que podía leer y escribir, porque no eran todos, eh, tradujo como Merlino, y ahí quedó como Merlín. La pregunta sería, que te hago sería, ya en las dimensiones superiores siempre tuviste el nombre Merlín, incluso antes de venir a encarnar en este holograma. Hay otro nombre, pero el con que se consecutivamente se estuvo y se manifestó y se dio la oportunidad de yo pasar durante muchos años es ese. Ese es el más importante por ahora. Merlín, muy bien. Bien, hermano. Actualmente tienes canales acá en este holograma, así como Jam tiene a Michelle como canal. ¿Tienes algunos canales? Hay tres. Bien. ¿Están despiertos o están dormidos? No. Hay tres. Uno en el oriente, uno hacia el norte de este, ¿cómo se dice? De esta región, digamos, de Sí, hacia el norte. Latinoamérica, el Sí, norte. no eso, del norte. Ah, norte, sí, sí. Y hay otro que está donde habitan los que llaman, que son marsupiales. Ajá. Eso,
que es una población que es como una isla grande. Y hay unos ¿Por Oceanía? animales. ¿Por Oceanía? No. Y son, y saltan mucho y meten sus... Australia. Eso, allá. Australia. Ujú. ¿Ellos están despiertos? Hablemos obviamente conciencialmente. No, Bien. ¿Los humanos luz, los seres luz de ellos están atrapados o están libres? están viviendo lo que está aquí. Bien. Bien, ya la luz se encargará de hacer las conexiones para que en su momento podamos dar con ellos y liberarlos. Me explicaste el otro día que eres de la novena esfera. Cuando dice, ya la vez pasada también liberé a una humana luz, que ella me explicaba que era la séptima esfera, pero en ese momento no le pregunté a qué se refería ella con novena esfera. En este caso te pregunto a ti, ¿te refieres a la novena dimensión, una de las Esferas 13 macro dimensiones? son planos de conciencia. Ah, Son ya comprendo. planos Bien, bien, como plano 3D, como el plano 4D, son planos de conciencia. bien, bien, Son, es eso. bien, hermano. Eh, Hay una pregunta más que quería hacerte que en este momento se me acaba de olvidar. Eh, ¿Tienes algún mensajito para la humanidad? Eso lo iba a hacer al final, pero ya que me lo Entonces, pides, espera, espera, antes que ahora me acordé la pregunta. Cuando liberé a Tristán y lo llamé el otro día, Tristán es una humana luz, que gracias a ella tú te hiciste presente. La luz me comentó que Tristán pertenecía al rango vibratorio o a la vibración, digamos, de Merlín, y que tú habías formado una especie de comunidad en este holograma. ¿Nos podías aclarar a eso con respecto a eso de la comunidad que habías creado o formado? esa comunidad viene del mundo celta, ¿sí? Bien. ¿Los De los que druidas? estaban en esa época, sí, de druidas, que Muy bien. manejaban todo ese entorno y que buscaban siempre en las pócimas, en el manejo de los minerales, de los vegetales, de los animales, del fuego, del aire, del agua. Ah, una cosa, concéntrate en el agua. A ti te gusta mucho ir a los ríos. Sí, siempre Concéntrate voy. en el agua. Mira el agua. Quédate fijamente siempre mirando el agua y cómo baja y cómo se mueve. Concéntrate ahí. Eso te va a ayudar tanto. No te cansas a imaginar lo bueno que te puede servir eso. En Gracias. cuanto al mensaje que quiero dejar, es un gusto poder en este momento hacer referencia sobre eso. Se han hablado mucho de sintonías, de frecuencias, de manejos, de energías, de espíritus, de almas, de luz, de oscuridad. Y aquí les dejo algo. Hay un poder que el ser humano tiene y ese humano es de los poderes que el humano a veces por estar exteriorizado aquí en este mundo 3D se le olvida. ¿Cuál es? La fe sobre su ser y el poder de la intención sobre lo que él a través de sus pensamientos y emociones plasme. Ahí es donde viene la sabiduría que yo empeñé en mi trabajo. Toda la fuerza del humano luz que ahora subyace desde la gran fuente a la canalización directa del humano común y corriente acá en este plano, si se maneja a través del poder de la intención que el ser humano tiene,
y se canaliza a través de su fe sobre su ser, es hacer prácticamente mucho de lo que ustedes han dicho y que usted les ayudará a esclarecer. La intención es un gran poder que si se usa a través de las palabras, del pensamiento y de la energía vital a través del respirar, es una gran conexión directa con lo que aquí ustedes a todo momento han estado exponiendo, explicando y dando acá la pauta para el conocimiento y el entendimiento del despertar hacia allá, que es la fuente, la gran fuente de esa fuerza que le han llamado Cristo, que le han llamado Dios, que le han llamado en muchas ideologías que se han tergiversado, pero que realmente es lo mismo, es esa. Ahí les dejo. Créanme que no solo es una gran satisfacción para mí poder dejar esto, sino también que espero en un momento dado me permitan poder volver a estar acá, reunido con ustedes, en una persona o en otro, donde yo pueda plasmar mucho de lo que quieren saber. No, por favor, hermano, para nosotros es un gran placer, hasta un privilegio, podríamos decir, que tú puedas compartir con nosotros, aunque sea un poquito de tu sabiduría y conocimiento para la humanidad, es muchísimo. Agradecidos de tu aporte y bueno, gracias por compartir hoy con nosotros esta pequeña charla. No, no ha sido tan explicativa, no hacía falta tampoco, pero con lo poco que aclaraste es más que suficiente para nosotros. Eh, bueno, la verdad que estoy contento y agradecido por haber tenido la posibilidad de encontrarme contigo. Y, y bueno, eres bienvenido, hermano, todas las veces que quieras participar con nosotros. En cada sesión que hagamos puedes estar presente tranquilamente. Recuerden el poder de la intención y recuerden el poder de la fe. Ah, Bien, y hermano. otra cosa. Esta, esta materia física de este humano es muy especial. Es muy especial. Así es. Y el humano de él es grandioso. Es muy grande. Así es. Grandioso. Puro amor. Merly, antes que se me olvide, mencionaste hace ratito mientras nos hablabas que tanto yo como Alejandro y me parece que también Michelle estuvimos ahí en la época en la que tú estabas en Camelot, hablamos ahí creo que el siglo XII según la forma de contar los siglos en este programa, cerca ahí, cerca tuyo, cerca de tu actividad, digamos. ¿Nos podrías explicar un poquito, ampliar un poquito sobre eso? ¿De qué manera estuvimos, digamos? Tú eras muy pequeño en ese entonces. 12, 13 años. Ujú. Michelle mm, estaba mm, al compás de lo que yo hacía, Bien. manejando una comunidad grande. Pero siempre tuvimos acceso y compartíamos. Tú eras el hijo de uno de los buenos caballeros que estaban en ese entonces. Ujú. Y eras el que hacía de mucho de ayudar a destinos que se le daban a los caballeros como ese ayudante, ¿sí? Pero también te inquietaba mucho el mundo del espíritu, de buscar, de mover cosas, del despertar de los dones,
mover las cosas con tu mente, te manejabas muy, querías manejar todo eso. Por eso es que tú eres tan inquieto en esto. Eh, una de las cosas que tú hiciste en ese entonces, en el despertar, era el poder trasladarte de un lugar a otro y estar en varios puntos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Eso no te lo puedo decir yo porque eso fue de ese ser que en ese momento hacía Así es. eso. Pero sí lo logró. Y logró mucho de eso y después hizo que muchos celtas se convirtieran al druidismo y se fortalecieran para no dejarse perder. Bien. Con respecto a esa cultura druida de ese momento, digamos, aún hay personas que aún conservan, digamos, esas prácticas de esos momentos, como druida, digo, se perdió. Pero nada de lo que se hacía en ese entonces lo hacen ahora. O sea, Ah, nada, bien, bien. nada que ver. O sea, hablan de eso y se revisten con ese nombre, así como muchos que Claro, manejan aquí y dicen que están haciendo el conocimiento para pegarse al mundo espiritual y eso no, no, ninguno de ellos. claro. Pero sí tienen con base en ese conocimiento todo eso que pasó, pero todo lo, no, 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 es manipulado por los contrarios. Exactamente. Y digamos que los contrarios hicieron lo mismo que hicieron con las enseñanzas de Yeshua, tergiversaron todo y crearon nuevas corrientes de pensamiento, de religiones y bla, 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 bla. Ya sabemos cómo se manejan ellos, digamos. Tergiversando y mezclando información lumínica con información oscura y bueno, Las y personas que eso es, trabajan en ese mundo celta, en ese tiempo, los que estaban ahí confirmaban su conocimiento a través de una sabiduría muy, muy, que era de labios a oídos a otras personas, donde le enseñaban el cómo tenía usted que estar conectado directamente con su ser, el que se hacían prácticas de respiración, de concentrarse directamente en su ser, en su corazón. Eso siempre era de labios a oídos, eso no se comentaba. Y el manejo de las fuerzas que se daban para usted tener viajes en el mundo de los sueños, para ver en el mundo de los sueños el pasado, el presente, el futuro, todas esas cosas, eso se usaban pócimas, se usaban cosas, pero no para hacer daño. El problema es que se despertaban todos esos dones para bien, los que lo trabajaban para bien, sino que ya después eso ya fue manejado por otras fuerzas y se absorbieron y los principios básicos ya no están, ya no están. mm, comprendo. Bien, hermano. Última preguntita, no sé por qué la hago, pero bueno, creo que tengo que hacerla porque sé que muchas personas que tienen alguna relación tal vez de índole intelectual o curiosidad histórica, querrán saberlo. Este, cuando te ¿Dónde decidiste, está mi cuerpo? Cuando yo me fui, estaba debajo de ajá, unas piedras, de un círculo de piedras. o sea que Ahí está. desencarnaste ahí, digamos. Sí. Dejaste tu cuerpo físico 3D que usabas acá y volviste a tu lugar de origen. Ujú. Bien. Sí, no, porque se comentan leyendas que supuestamente te transformaste en un árbol y ahí bla, 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 bla. Ya sabes. Obviamente que eso es una gran mentira, una gran mitificación, digamos, de lo que realmente pasó. Eso no es cierto. Así. Muy bien, Ojalá hubiera podido hacer lo que han hecho unos grandes maestros de llevar su cuerpo, pero yo ya tenía muchos excesos. bien, comprendo, comprendo, sí, sí, sí. Ya después hablaremos sobre eso, si es necesario, si no es necesario no hace falta. Hermano, ahí hay ahí se manifestó ahí, junto contigo, o llegó también ahí, una gran guerrera luz. ¿La conoces? Ella viene de una época donde estaba Yeshua, donde practicaba en las pirámides, eh,
todo lo que hoy en día se habla. Ella Bien, viene de esas épocas y se recreó como un maestro de luz. Es hija de alguien que fue muy nombrado en esas épocas y está lista para el momento en que se pueda canalizar al humano que ella pertenece o al que ella quiere elegir. Está ahí. bien. ¿Cómo se llama ella? Es curioso, pero solo salen de su boca la letra A, la letra M, A, y como con F o con P al final. MAP, es de esa época. ¿Sí? AMP, MAP, con M. AMAP, MAP, AMAP. Pero Déjame hablar con ella. es una gran maestra. Sí, déjame hablar con esta maestra Luz, con MAP. ¿MAP o MAP? MAP, MAP. Acá, mi hermano. Un segundito. MAP, hermana, ¿me escuchas? Bienvenida. muchas gracias. Un gusto conocerte. Es un gusto también para mí. Sí, cuando llamé, al principio de esta sesión, bueno, vi que llegabas y bueno, no quise hablar contigo porque estaba Merlín primero, pero ahora ya que estamos y tenemos esta posibilidad, me gustaría que, o sea, me sorprendió que llegaras. Me sorprendió gratamente. Bueno, recién Se ha hablado mucho de lo que pasó en esas pirámides y de esa cultura a la que yo pertenecí. ¿A qué cultura sería? Se ¿La ha, egipcia o es otra? Bien, se ha hablado demasiado, se ha tergiversado muchas cosas. Todo lo que se dejó era un conocimiento directo para unirnos a la gran fuente ajá, espiritual a la que pertenecemos. Es cierto que muchos contrarios vinieron y se, se dañaron muchas cosas, pero lo más importante que se fraguaba, que se daba en ese momento, era la sabiduría con comunicación directa con el ser. La con el verdad, ser de luz. lo más triste de todo esto es que muchos de los que habían logrado esto que yo logré y que me he cuidado hasta ahora, los absorbieron ellos. Bien, Muchos que venían de otros mundos hicieron portales y se llevaron mucho, mucho de lo que el mismo planeta en ese momento era rico. Había un metal en el planeta que ellos absorbían, que servía como de fuente para ellos, eh, ¿cómo se dice? Como para que las máquinas se pudieran mover. sí, de recursos energéticos, digamos. Exacto. Es un elemento que hay en el planeta 3D, Ujú. pero en ese tiempo había mucho y ellos absorbieron, mejor Se dicho, llevaron casi lo dejan sin nada de todo lo que eso. pudieron. Y los humanos que estaban despiertos los hicieron, desgraciadamente quedaron ahí dormidos para ellos y se los llevaron. Bien. Muchos, ¿De qué, muchos. eh, ¿de qué línea de tiempo egipcia me estás hablando, hermana? Específicamente, cuando comenzó toda la obra que hiciste allí. Primero estamos hablando Sí, de Jesús, antes de Jesús. Y son estamos miles de hablando, años, ¿verdad? pues sí, y después de él también se trató, que yo volví. Ah, volviste después. Exacto, yo Bien. volví. ¿Cuántos años hace la primera parte? Pero hay más de 4.000, 5.000. Bien. Entonces, Y las pirámides que están puestas no fueron de seres negativos, fueron seres inefables con una gran tecnología para ayudar a dar equilibrio a mucho de lo que había en ese momento en este plano. El bien. problema es que todo lo que trajeron y todo lo que dieron
se sucumbió porque los contrarios que estaban detrás se llevaron mucho de eso. Mucho, Claro. mucho. Bien, entonces me estás diciendo que todas las pirámides las crearon ahí en esa época en la que tú estabas, pero eran pirámides que era para bien, digamos, no era para manipulación energética de ningún tipo. Después las entidades oscuras se apoderaron de todos los minerales materiales y usaron esas pirámides que ya estaban construidas de alguna manera por seres luz o Es por ustedes, que digamos. dentro del mismo plano 3D, dentro del agua, hay pirámides Sí, que sí, no eso han sí lo sido sé. descubiertas. Hay Ah, pirámides. ah, En los polos hay pirámides. Y grandes montañas que no han podido verse y realmente son pirámides. son pirámides, sí, sí, sí. Grandes fuentes energéticas para equilibrar ciertos puntos de apoyo sobre este plano. Esos fueron creados por seres por ustedes, digamos, por la luz. Por seres como tú, Ah, ya entendí. seres estelares. Muy bien, sí, 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 sí. Que vienen de Mandados. ciertas estrellas, digamos. Sí. Así es. Muy bien. Pero después, con el tiempo, la oscuridad se encargó de darle otro uso a esas pirámides, para conveniencia de ella y prejuicio del ser humano, por supuesto. Solo hay una pirámide que no ha sido muy manipulada y es la que está más hacia el centro de entre los mares. Esa, no, esa sigue siendo el canal multidimensional energético para bien del planeta. De resto, Ah, muchas de qué las que bueno. están ahí puestas ya no con la misma vida energética que había, pero todavía ellos pueden hacer muchas Bien, te manipulaciones. consulto, aprovecho para consultar. En este momento podemos llamar a Tierra Madre y a través de ella hacer que todas las pirámides que están bajo el control de la oscuridad queden liberadas y pasen al control de la luz en este preciso momento. ¿Podemos hacer eso? Madre Tierra, yo pienso que eso se requiere de un aporte un poco más grande que no solo de ella. Ella es un ser vivo con mucha fuerza y mucho poder, que a Así pesar es. de todo lo que ha pasado, ella lo mantiene en equilibrio. Pero sí se puede hacer, pero se requiere de un gran batallón, por decirlo así. Bien, Se requiere. en ese caso necesitamos que haya mínimo 5 personas con sus humanos luz y hacemos el trabajo ese. ¿Correcto? Sí, Bien, y lo vamos a convocar ya para en estos días nomás. el de este ser, el de este ser, Exactamente. Así es, a través de Alejandro. el de este ser. Bien, bien. ¿Con Alejandro es suficiente? No, con el Ah, de ya. este ser, con, Sí, con sí, el sí, que sí. tiene las alas, Con el de Anael. este ser. Sí, Bien. Pero en este momento podemos reforzar ahí a esa pirámide que mencionas que está libre, que está bajo el control de la luz. claro. ¿Podemos hacer algo? Bien. Procedan ahí la luz. Dime qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Uno, dos, tres, ahora. Todos los que están ahí, los coros celestiales que se ven de humanos luz y de humanos alados, muestran su luz y la refluyen allá. Eso está dentro de los mares. Así es. Dentro está. Y Anaí los dirige. Y la luz que se refulge es de todos los tonos, de todos los tonos. Ujú. Y la pirámide que hay ahí brilla como color de oro, pero es muy grande. Hace base sobre montañas que hay dentro del planeta en el océano. Está muy profunda, pero la están Bien. equilibrando y la llenan de energía, la limpian porque había muchos aposentos energéticos de, de fuentes negativas también, bregando a absorber energía de ahí. Pero también Bien.
ya se está limpiando, ya se está fortaleciendo y mira que se hicieron como unas líneas como de holograma que cubren esa pirámide, la cubren, la cubren, la cubren, la cubren, de tonos como un tono rosa rubí, como un tono rosa violáceo, y la cubren, la cubren, la cubren, la cubren, y la equilibran, y la protegen. Bien. Eso está bien. Bien, consulta, va a ser necesario que pongamos ahí un escudo electromagnético blindado y al mismo tiempo que ese escudo electromagnético blindado tenga un dispositivo de sensor detector, un sensor de entidades negativas y también un sistema de ataque invisible hacia esas entidades que se acerquen allí. Eso que yo te estaba diciendo era eso. Bien, adelante. Perfecto, perfecto. Mm. ¿Va a hacer falta que pongamos un grupo de guerreros luz allí cuidando esa pirámide? Sí, habían varios, pero se puede fortalecer. Claro que Vamos a sí. reforzar los escuadrones allí. Dime cuántos guerreros luz quedan allí. Muchos. No te puedo decir el número. Muchos. Bien, Muchos. bien, bien, bien. Bueno, qué bueno poder hacer esto, eh, cooperación y ayuda con nuestra madre tierra y poder fortalecer ese vínculo energético a través de esas pirámides. Vínculo de la luz, por supuesto. Te consulto, esa pirámide está obviamente bajo el mar, pero está en la zona de donde era alguna de las ciudades atlantes antiguamente o otro sector. Tienes toda la razón. En parte de la Atlántida, ¿verdad? Pero si las que han visto ustedes aquí que están en la superficie, las ven grandes. Esa sería 3 o 4 veces más grande que la que ustedes ven aquí. Esa pirámide fue construida hace más de 32.000 años hace. Eso tiene muchos años, demasiados, desde casi los principios Bien, de la fase cósmica en donde empezó a pasar de plano en plano hasta llegar a este. bien, bien, Es como un ápice de energía, de protección y de fortalecimiento. Es eso. Es como el punto creador, donde bien, se recibe comprendo. energía cósmica y se transforma en energía lumínica para mantener el núcleo del planeta. Es eso. Bien, te consulto, una vez que en el próximo, en la próxima sesión que hagamos, una vez que tomemos el control de todas las pirámides que la luz ha construido en un principio, incluso vamos a tomar control de algunas pirámides que hayan hecho algunas entidades también. Eh, es como una especie de red energética vorticial, digamos, de una pirámide a otra. Todas esas se pueden hacer una comunicación directa para hacer escudo. Es Perfecto. que lo que hace directamente una pirámide es recibir luz cósmica y transformarla en energía que gradualmente fortalece el lugar donde ella la subyace. Es Bien, bien. como una fuerza de transmutación, de conexión directa desde arriba, desde la luz, hacia lo que es el trasfondo energético del principio fundamental de lo que hace que haya vida. Es eso. Muy bien. Bien, bien, Map, ha sido un gusto y una alegría, un placer conversar contigo y bueno, proceder de esta manera sobre el planeta siempre para beneficio de la humanidad y en pos de la luz y al despertar a nivel masivo. Observa que en este momento toda la luz que está presente ahí van a hacer caer sobre este holograma, sobre cada persona que habita este holograma, partículas de conciencia para que la gente vaya despertando a nivel masivo, cada vez más y más. Lluvia de partículas de conciencia sobre este holograma, sobre las personas. Pero es que se plasman a través de todos los que están ahí, que son de allá de la luz.
salen de ahí, vienen desde allá, desde ese rayo cósmico y se van soltando a través de las... Es como si usted estuviera parado y recibiera esa luz y saliera por sus manos y su corazón y llegara al trasfondo de todo lo que hay aquí en este plano tridimensional. Eso es lo que está pasando al decir todas esas palabras. Bien, hermano. Bien, Matt. ¿Algo más que quieras agregar? No sé, ¿tendrás algún mensajito para los humanos? 3D. Sería bueno que algún día se preguntaran por qué están aquí, para qué están aquí y qué es lo que vinieron a hacer. Así, esas preguntas llegan hacia el principio de su ser y golpearán su conciencia para el despertar y la búsqueda de la conexión con su luz. Bien, Matt. Muchas gracias, hermana. Amor y paz infinita, estaremos en contacto. Puedes venir las veces que nos conectemos con Alejandro o con cualquier otra persona y eres bienvenida. Muchísimas, pero muchísimas bendiciones para todos de luz y que el amor fraternal del universo, de la luz, esté con todos ustedes. Bien. Déjame con Anael, las cambio. Anael, hermano, ¿me escuchas? Te escucho. Bien, hermano. Entonces, convocamos ahora para una próxima reunión para hacer el trabajo este con el tema, con las pirámides. Claro que sí. Bien, hermano. Bien, ¿cómo está Alejandro? Hay mucho agobio emocional de él. Bien, bien. Eh, ese agobio emocional ha estado creando algún tipo de microengrama o pequeño engrama. Si hay algo de eso, retíralo. Hay una cosa que todavía, después del último incidente que hubo, ahí todavía hay pérdida de energía. Bien. Observa entonces No que, es, no es que esté contaminado por como, ¿cómo se dice? No es que esté como si hubieran varias efigies mentales comiendo de él, no. Pero sí quedó como el vórtice abierto, ¿sí? bien, observa que ahora ahí está Astracel, ¿verdad? Sí, Sí, déjame con Astracel un momentito, a cambio. Astracel, hermano, bienvenido. Bien, bienvenidos. necesito que revises eso que comentaba recién Anael y procede sobre ese puntito ahí de pérdida o fuga de energía, digamos. Esa ¿Cómo lo fuga de reparas? energía es porque todavía está parasitado en una parte. O sea, todo se selló y todo se cerró, pero han estado corroyendo mucho de la energía lumínica de él. Ajá. Me tiene mucha, pero hay que limpiar, hay que quitar esto. Hay Bien, que quitar procede, esto. dime cómo lo haces. Pues hay varios que están aquí conmigo. Es como una especie de microcirugía, si a eso vamos. Ujú. Que la coraza que se había puesto eh, estaba hasta perdiendo ya fuerza. Ya estaba abierto y los parásitos estaban comiendo de la parte sexual de él, ¿sí? Bien, De bien. la parte física. Entonces, ¿no? Simplemente la luz está ahí manifiesta, se inyecta lo que se tiene que colocar de protección,
se excluye esa energía, se cambia a través de la misma fuente energética que se introyecta sobre su cuerpo, y ya los otros hermanos que están aquí presentes con su luz terminan de sellarlo. Básicamente es eso. Porque la otra Bien, coraza, todo lo que está puesto, está bien. Todo está bien. bien, Astracel, hermano. Luego coloco algo para que a nivel venoso, para poder sanarlo. Listo. Listo. Ya quedó mucho Muchas, mejor. muchas gracias, Astracel. Abrazo de luz, hermano. Estamos en contacto. Déjame con Merlín, así les digo unas últimas palabritas. Merlín, hermano, ¿me escuchas? Dime. Simplemente agradecerte nuevamente por tu cooperación, por tu ayuda. Bueno, ya conozco a Tristán, que es una guerrera luz, fue una discípula tuya también. Agradecido también por la colaboración de Tristán, que siempre está presta para apoyarnos en cualquier momento. Y yo Bien, también hermano. yo también. Gracias, hermano. Yo también te voy a apoyar. Bien, esperemos que esta información tuya les llegue sobre todo a aquellos que han sido discípulos tuyos en su momento y están encarnados actualmente en este planeta, que les pueda llegar a ellos y bueno, y podamos liberarlos. Que la luz expanda su luz. Es muy grato estar acá con todos. Abrazo de Muy, luz, Merlín. un abrazo de luz. Estamos en contacto. Déjame con Alejandro. Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, ¿me escuchas? Sí, dime. Bien. Observa, nos despedimos de todos los maestros luz que están allí, todos los seres luz alados. Amor y paz infinita para todos. ¿Listo para regresar? Listo. Bien. 5, empiezas a regresar. 4, siente tu cuerpo, mueve los pies. 3, siente Fuera más tu cuerpo. capaz, ¿Me repites? si fuera capaz de moverlo. Tranquilo, tranquilo. 3, empiezas a recobrar la motricidad, el movimiento de tu cuerpo paulatinamente, mientras vas sintiendo cómo tu ser de luz, Anael, te va energizando. Sientes la fuerza y la energía de tu humano luz. 2, mucho más despierto, más consciente de este plano 3D. 1, abre tus ojos. Tengo ¿Qué recuerdas? encalambrado, tengo como si tuviera anestesiados el sexo mío, como si lo Sí, tuviera tranquilo. anestesiado. Sí, sí, Todavía no me puedo mover bien, estoy muy mareado. sí, pasa que Astracel te colocó algo allí en esa zona para ayudar a cerrar. Lo siento como encalambrado. Bien, bien. ¿Qué recuerdas de lo que viste? De esta charla con Merlín, con Mao. Hubo un momento donde vi una gran pirámide dentro del planeta Tierra, Ujú. dentro de las aguas. Y se veía, cuando ya empezaron a subyacer toda esa luz, alumbraba como color de oro, grandísima, porque es que los océanos son muy grandes, muy bonito, eso sí lo recuerdo. Qué bueno. Bien, Alejandro, voy a dejar de grabar, así seguimos conversando. A la 1, 2, 3, como dijo la chilindrina.